Ahora ya se ve. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webcast que preparamos para ustedes, el cual denominamos Desafíos de la Subcontratación un año después. Me da mucho gusto que estén acompañándonos. Quiero agradecer la participación de nuestros aliados, colegas y socios de TGA Abogados, con quienes de manera conjunta llevamos a cabo la preparación de esta charla y también con quienes vamos a compartir minuto a minuto toda esta experiencia, porque pues como ustedes lo habrán vivido, la subcontratación es un tema pues no solo laboral, no solo mercantil, no solo corporativo, no solo sindical, sino verdaderamente es una conjunción de muchos temas que se interrelacionan, ¿no? Entonces, pues a nuestro socio de TGA, que estará a cargo también de la presentación, mi estimado Diego González, bienvenido, ¿ya andas por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto. Gracias, mi querido Diego. También está Lili González, del equipo de TGA, que nos estará haciendo algunas intervenciones. Y bueno, todos los socios de Acápite, ¿no? Que ustedes conocen perfectamente bien, Carla Aguilar, Ricardo Carrasco, Miguel Velázquez, Tania Arellano, quienes estarán también listos para participar y contestar las preguntas que nos hagan a través del chat. Y pues para no quitarles más tiempo con preámbulos, si les parece bien, entremos en materia. Daniel Meléndez, que es uno de nuestros aliados en materia de seguridad social, Infonavit y demás, estaba teniendo problemas para conectarse, pero esperamos que en cualquier momento pueda estar con nosotros. En fin, bienvenidos a todos, espero que estén muy bien, o mejor que yo, que me atacó una gripa tremenda, que no es COVID, gracias a Dios, pero que de todos modos las gripas duelen y hay que vivirlas, ¿no? Hay que dejar que fluyan. Entonces, si oyen que me está cambiando la voz, no es porque me esté haciendo más viejito, solamente es que ando un poco agripado. Pero bueno, Joaquín, vamos a la siguiente, porfa. ¿Por qué decidimos platicar a estas fechas del tema de subcontratación cuando el año pasado sufrimos tan dolorosamente todo el asunto de la incorporación de la ley, de los cambios, ¿no? Ley de impuesto a la renta, el Código Fiscal, la propia Ley Federal del Trabajo? La realidad es que nos sentimos como que era un tiempo razonable para, digamos, hacer como un alto en el camino y decir, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con todos esos cambios? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué está ocurriendo? Y decidimos preparar esta agenda, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en los diversos sectores, ¿no? De la industria de México? ¿Qué dilemas están teniendo con el tema de la subcontratación de servicios especializados? ¿Cuándo son especializados y cuándo no? Uno de los temas más graves que nos han ocurrido durante todo este tiempo es las interpretaciones y la forma en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha salido a dar sus criterios, ¿no? Por ahí Diego González y yo el otro día en una reunión con un cliente, si es que esto es una analogía de que la Secretaría del Trabajo salió a la plaza pública y empezó a dar gritos, ¿no? O sea, lo que va, y me refiero en particular en Uruapan, en el tema de los aguacateros, o sea, es decir, como agitador político, ¿no? O sea, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, o sea, brincándose la ley absolutamente, ¿no? Ya platicaremos de esto y vamos a poner algo de casos relevantes sobre el tema. También platicaremos un poco del SAT y que curiosamente que el SAT es un organismo tan agresivo, su propia función de recaudación, así lo ostenta, pero en este caso en particular ha estado un poco bajo perfil. Nos llama la atención y creemos que puede ser un bajo perfil que pueda venir en un futuro próximo. Está dejando trabajar, digamos, en este sentido que la Constitución nos obliga a que los impuestos se autodeterminan. Pues está bien, nos dieron las reglas y estamos trabajándolo, pero faltan criterios, faltan misceláneas, faltan incluso hasta las malditas preguntas y respuestas que sabemos que no son una fuente del derecho, pues nos dan por lo menos un lineamiento de saber por dónde pueden venir sus revisiones, ¿no? En fin, esta es la agenda, creemos que puede ser una agenda muy interesante.
Yo los invito a que nos pregunten de todo, o sea, creo que nuestro socio de TGA, Edmundo Torres, anda por ahí, así es que si también hay preguntas en materia corporativa, por favor, adelante. También Tere González debe andar por ahí, por si hay algo relacionado con el tema de comercio exterior, porque muchos se ha dicho que algunas revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vienen por el tema de TEMEC. En fin, está todo el equipo que conformamos listos para ayudarlos y si les parece bien, eh, Joaco, vayamos a la primera. Light, ¿cómo se ha asimilado la reforma de subcontratación en las diferentes industrias y sectores, ¿no? Adelante, por favor. Gracias, gracias. Hola, buenos días a todos, mucho gusto. Liliana González, espero que me escuchen bien. Soy parte del equipo de TGA junto con Diego González en el área laboral. Y bueno, en esta introducción nos gustaría empezar con algunos datos estadísticos en cuanto a los números de la subcontratación, ¿no? Y creemos que es importante, para situarnos en contexto, aclarar un poco o recordar un poco que hay diferentes términos en este mundo de empleados subcontratados, ¿no? Por ejemplo, hay un rubro, hay tres rubros principalmente que maneja la INEGI en un estudio que hizo en el 2019. Principalmente son contrataciones de servicios de apoyo, por ejemplo, vigilancia, limpieza, jardinería, todos aquellos servicios para los cuales lógicamente no se dedica el cliente o el beneficiario final de los servicios, pero los necesita para poder funcionar, para poder operar adecuadamente, ¿no? Y hay otros tipos de productos o servicios que tampoco se dedica el cliente o el beneficiario final de los trabajos, pero son aquellos productos y servicios que se adhieren a su cadena de producción, a su proceso productivo, para poder también operar adecuadamente. Y por último, y muy importante, por lo cual surgió la reforma el año pasado, se aprobó la reforma el año pasado, son aquellos empleados o trabajadores que no dependen contractualmente, hablando, de la razón social para la cual fueron contratados. Sin embargo, trabajan o se desempeñan para un cliente o beneficiario último, pero contractualmente están contratados y dados de alta en el IMSS por otra razón social, ¿no? Y respecto a las dos primeras categorías, que son servicios de apoyo y servicios, digámoslo, de outsourcing, que se adhieren a la cadena productiva, pues la clave es que sean servicios especializados, como ya sabemos. Y el último punto, que son empleados o personal ocupado que no depende contractualmente de la razón social para la cual trabaja, pues es el objetivo de la reforma, ¿no? Con lo cual se ha querido acabar o limitar de cierta forma. Entonces, al entrar en vigor de la reforma, hay entidades que contaban con mayor número de este tipo de personal subcontratado. Lógicamente son estados de la República donde hay sectores económicos, por ejemplo, turísticos, hoteleros, por Quintana Roo, Baja California Sur, lógicamente la Ciudad de México, que hay muchísimos patrones, Nuevo León, Jalisco, ¿no? Que son las ciudades más grandes. A la fecha, al día de hoy, a raíz de que entró en vigor la reforma y que se lanzó el registro de prestadores de servicios especializados, sabemos, por datos también de la INEGI, que se han registrado más de 118,800 empresas en este registro, ¿no? Casi 120,000 patrones, patrones y prestadores de servicio, para dar cumplimiento al REPSE, ¿no? A la reforma. Digo patrones porque hay un rubro en este registro donde el prestador de servicio tiene que dar información respecto al cliente para el cual trabaja, al cual le presta los servicios, ¿no? Al cual le factura. Entonces, principalmente son prestadores de servicio, pero también hay información del cliente que hay que llenar. En materia de inspecciones del trabajo, la Secretaría, entre otras materias, está inspeccionando que efectivamente los prestadores de servicios pues, que presten servicios especializados estén registrados, ¿no? El año pasado, 2021, se llevaron cerca también de 40,000 inspecciones, por lo que este año, lo que va el 2022 y lo que falta, se espera que también se concluya con 40,000 inspecciones por parte de la Secretaría para inspeccionar el cumplimiento con el registro, ¿no? No solo a lo mejor del REPSE, sino también se puede ahí
empezar a analizar otras materias que vemos más adelante. En su mayoría, como sabemos, son inspecciones sorpresa, o sea, sin citatorio, y en un 80%. Y en un 20% sí acude alguien de la Secretaría 24 horas antes, un día antes, con un citatorio, en donde se plasman ahí las áreas que se van a inspeccionar, ¿no? Pero es el 20%, es lo menos. Más que nada son inspecciones, pues, sorpresa. Podemos pasar a la siguiente. Me parece que son algunos cambios observados en algunos sectores. Aquí, Diego, si nos pudieras un poquito introducir a estos cambios. Gracias, Lili. Buenos días a todos. Sí, como lo decía Lili, el gran tema de la revisión de la subcontratación o el modelo que ha seguido la autoridad es a través de inspecciones sin citatorio, esto es decir, extraordinarias, y eso es lo que pone un poco más de presión a esas revisiones. Ya lo veremos específicamente en la parte de inspecciones, que es el gran tema hoy día. Pero bueno, ¿cuáles han sido los grandes cambios que hemos visto a un año de puesta en vigor la reforma? Y aquí, Andrés, con gusto, por favor, sube cuando lo creas conveniente, ¿no? Y bueno, básicamente a lo largo del año pasado, y curiosamente sigue habiendo empresas que no han tomado acción, ¿no? Y eso es, yo diría, un poco alarmante porque, como decíamos, hay una gran campaña de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y eventualmente el SAT, cuando empiece a tomar un poco más de rol principal en este tema, pues estará listo para revisar estos esquemas. Pero básicamente las empresas que se adaptaron adaptaron su modelo de negocios a la reforma, podemos decir que lo hicieron en dos grandes formas, ¿no? Internamente, cómo se reestructuraron corporativamente, y digamos externamente cómo replantearon la forma de interactuar con sus proveedores, ¿no? El caso de empresas operativas, las famosas esquemas de insourcing, donde en la operativa teníamos la operación sin empleados y en la de servicios a todos los empleados, pues esa es una figura que tiende a desaparecer. La gran mayoría de las empresas con este esquema dual transitaron a transferir a todos los empleados a las empresas operativas mediante el mecanismo de sustitución patronal, y como ustedes recordarán, hubo una facilidad administrativa que otorgó el Seguro Social para hacer esta sustitución patronal sin necesidad de acreditar más que el haber dado el aviso a los trabajadores, ¿no? Entonces era como un régimen simplificado de sustitución. Y lo que sí se conservó de alguna manera fue dentro de las estructuras corporativas el llamado centro de servicios o la insourcing con empleados de cierto nivel, ¿no? Con empleados más del área administrativa para dar servicio a sus distintas empresas hermanas y servicios de tipo estratégico, no tanto operativos, ¿no? Y por ahí transitamos para tener ahora sí que en grupos corporativos con distintas unidades de negocio, pues tener perfectamente ubicados y segmentadas nuestras operaciones, teniendo a nuestros empleados en cada una de las empresas donde realizan sus actividades, y con eso poder modular el impacto, por ejemplo, de seguridad social al tener distintas empresas con distintos riesgos de trabajo, y también tener una empresa, un centro de servicios compartidos con colaboradores de un perfil administrativo distinto, que probablemente tienen esquemas de compensaciones distintos al resto de la organización, y con eso también puedes cuidar los temas de previsión social. No sé, Andrés, hasta aquí si quieras tú agregar algún comentario. Gracias, mi estimado Diego. Yo solamente decir que el año pasado tuvimos el año más turbulento en materia de reorganizaciones corporativas en México. Realmente los temas de fusión estaban por todos lados, ¿no? Y el SAT aprovechó esa coyuntura, por ejemplo, para hacer muy difícil la cancelación del RFC de la fusionada, ¿no? Porque
pusieron a revisar que los FDIs de ingresos coincidieran contra los ingresos acumulables, etcétera. Digamos, aprovecharon una coyuntura muy casual, digamos, o una coincidencia, porque digo, no hay casualidades, obviamente, pero si a ti te urgía hacer la fusión para transmitir a los empleados para estar en cumplimiento de la ley, y por otro lado, hacían imposible el llevar a cabo la conclusión de la fusión, pues era como que el peor de los mundos, ¿no? Porque tú querías cumplir, pero ellos no te dejaban. Lo que es un hecho es que México se reestructuró o déjenme ponerlo diferente. Las empresas formales, las empresas organizadas, las empresas responsables en México se reorganizaron, porque antes era permitido tener una compañía prestadora de servicios al lado y con precios de transferencia hacer un trabajo, ¿no? Y tener un control de PTU, etcétera, etcétera, tener un control de prima de riesgo. Eso por lo menos en el mundo estrictamente formal, ya no es posible. Yo les podría decir que un 99% de nuestros clientes se reestructuraron. Y me parece que muchos tomaron la decisión de, pues me reestructuro y quiero estar en cumplimiento con la ley, pero creo que sigue habiendo, digamos, áreas de oportunidad, ¿no? En relación con, pues que hay actividades que graban menos PTU que los 3 meses, por ejemplo, que ahorita está en la generalidad, ¿no? Como tope. Por ejemplo, los temas de arrendamiento que nos siguen ofreciendo posiciones o posibilidades, los temas de prestadoras de servicios como la sociedad TGA, como Acápite. Creo que todavía tenemos espacio, digo, aquí lo pusimos en el último bullet como dar planes financieros para PTU de acuerdo a las nuevas reglas. Cambió todo el sistema de PTU para este año, o sea, realmente tenemos, o desde el año pasado, mejor dicho, pero este año tenemos una gran posibilidad todavía de seguir viendo cómo hacemos eficiente nuestra estructura, ¿no? Creo que al final del camino todos estamos claros que esto cambió. Creo que, por ejemplo, y me refiero un poquito al tema aguacatero, a quien tenemos la posibilidad de atender muy de cerca con varios clientes importantes, o sea, ellos redefinieron y, por ejemplo, llegamos a una conclusión bien clara, o sea, la actividad de corte, pues es una actividad que tú como comercializadora, como empaque, no tienes que hacer dentro de tu core business. Entonces, claramente puedes contratar ese servicio. Nuestro primer feeling fue, ese servicio no te pone personal a disposición, no está en tus instalaciones. Entonces, ¿sabes qué? No te preocupes, es un servicio independiente. Pero después nos serenamos un poco y dijimos, a ver, va a ser un servicio. Aunque no sean tus instalaciones, te pueden hacer un argumento de que te lo están poniendo a disponibilidad. Mejor vamos exigiéndoles el REPSE. Y nos vamos conservadores y así no va a haber ningún problema. Aunque ustedes no lo crean, hay un documento público emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que dice que el corte no debe de ser parte funcional del tema agrícola o del tema de recoger fruta en las huertas, sino que debe ser parte de la actividad industrial o comercial del empacador o de la comercializadora, lo cual es totalmente estúpido, ¿no? Porque entonces se están metiendo hasta a rehacer modelos de negocios internacionales. Es una cosa que no tiene sentido. Pero bueno, vamos a ir abordando y lo que les quiero o lo que quiero concretar con este comentario es, sí se ha analizado mucho, pero también sobre la marcha y sobre las posturas de la autoridad tenemos que ir haciendo, digamos, como que pequeños ajustes a nuestros contratos, a nuestro objeto social, etcétera, etcétera, porque lo que tal vez hicimos en agosto o en julio del año pasado, en ese momento era lo mejor, o con todos los elementos que teníamos, hicimos lo mejor para jugarlas con las nuevas reglas del juego. Pero si esas nuevas reglas del juego van modificándose, en consecuencia nosotros tenemos que ir modificando. Y aquí un tema gravísimo, y no sé los que estén, todos los asistentes el día de hoy, que les agradezco mucho porque son un chorro y me da mucho gusto que estén acompañándonos. He recibido muchas llamadas de socios o de directores generales diciéndome, oye, ¿a quién le debo de encargar todo esto? O sea, ¿al director de impuestos? ¿O se lo tengo que encargar al director de recursos humanos? ¿O tengo que nombrar una subgerencia, alguien así, que esté en medio como para cuidar todo este tema, involucrando el tema de contratos? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿quién se hace cargo
del expediente, el repositorio, donde estamos colocando toda la información de los contratistas, ¿no? De los prestadores de servicio, de servicios especializados. Incluso a las empresas les está costando mucho trabajo identificar quién es el responsable de cuidar este animal porque tiene muchas vertientes, ¿no? Pero bueno, creo que ahí es donde estamos ahorita y también es uno de los objetivos de esta charla, ¿no? Pero bueno, vayamos a la siguiente, ¿no, Joaco? Porfa, para avanzar. Perdón, Andrés, nada más hay un sí, par de Carlita. preguntas que Sí, me gustaría mencionar. de una vez. Una primera es, ¿son legales las inspecciones sin citatorio? Me imagino que se refieren a las inspecciones de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo creo que ahí, Diego, ¿nos puedes ayudar? Sí, sí son legales. El reglamento de inspección de la Secretaría del Trabajo las prevé. Este reglamento va a ser modificado en breve, pero sí prevé, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito más en ese tema para platicar las especificaciones de estas auditorías, pero sí son legales. De acuerdo. La segunda es, ¿qué tratamiento se le da a un prestador de servicios especializados ubicado en el extranjero? Creo que muchos tienen esa duda de qué alcance tiene pues estos cambios que tuvimos en ley, ¿no? Sí, y ahí, Carla, si me permites, aprovecharía para digamos, seguir sobre la temática que planteaba Andrés, es decir, empezamos hace un año con todas estas modificaciones, reestructuras corporativas, y luego, ya que pudimos más o menos domar ese tema, volteamos a ver a nuestros proveedores y se nos vino el gran problema de cuáles proveedores son REPSE y cuáles proveedores no son REPSE, ¿no? Y ese es el gran problema con el que nos enfrentamos hoy día. Y de cierto modo, lo comentaba también Andrés, la autoridad, digamos que fue muy ajena a este tema y nos dejó transitar libremente por el tema del REPSE a nuestro leal y saber entender, guardando un poco de silencio, dando algunas pequeñas ideas, pero nos dejó movernos ampliamente y hoy ya, digamos, en la segunda vuelta vemos cómo está inspeccionando y empieza a fijar ciertos criterios, ¿no? En ese punto específico de la pregunta, Carla, la Secretaría del Trabajo y seguramente los acá presentes tuvieron oportunidad de asistir a algún foro dado o impartido por la Secretaría o alguna declaración en medios. La Secretaría determinaba como criterio no oficial, porque digamos, no está ni en la ley, ni en los decretos del diario oficial, ni en los reglamentos, pero la Secretaría decía que en su perspectiva, la asignación de personal o la puesta a disposición, que es un término bastante equívoco, pero asignar personal implica que físicamente el personal de mi proveedor esté en mis instalaciones. Si ese requisito de asignación física no se cumple, entonces no debería de estar en el supuesto de un REPS. De ahí que bajo ese criterio no oficial de la autoridad, podemos identificar que si tengo un prestador de servicios en el extranjero o bien yo presto servicios al extranjero, no estoy asignando personal físicamente o no me asignan personal, entonces no tendría obligación de REPS. Ese es el primer punto, ¿no? Un tema geográfico. El segundo punto es, si yo tengo un contrato de servicios estructurado conforme a la legislación extranjera, en principio y para efectos estrictamente legales laborales, la autoridad laboral o la Secretaría del Trabajo no tendría competencia para juzgar sobre un documento amparado en una legislación extranjera. Y hemos tenido casos por analogía en los tribunales laborales cuando estos contratos surgen ahí en los juicios, ¿no? Entonces, esa sería una parte, digamos, de forma, contrato construido bajo legislación extranjera, pues no, la Secretaría del Trabajo no sería competente. Ojo, eso es nada más la Secretaría del Trabajo. En materia fiscal es otro cantar, ¿no? Pero digamos, en principio, con la información disponible hoy día y como ha ido resolviendo la autoridad, es posible estimar que contratos de servicios con el extranjero no deberían estar en el REPSE. Y no sé aquí, Andrés, si tú quieres agregar algo en relación a cómo la autoridad fiscal maneja estos temas.
Perdón, Andrés, quisiera preguntar, ¿y en la práctica existe la posibilidad de que un extranjero se pueda inscribir a REPSE? No, no se puede, Carla, porque uno de los requisitos para el REPSE es que otorgues o indiques tu número, tu registro patronal. Entonces, no podrías. Y tu RFC, correcto. Entonces, no, digamos, técnicamente no podrías por estos requisitos, ¿no? De forma. Adelante, Andrés. Sí, gracias, Carlita. Yo solo quisiera comentar que en la práctica sí tenemos un problema muy grave, porque en las inspecciones lo que está pasando ya en la vida real es que llega el inspector, que la verdad es que tampoco es que sea una persona muy informada y muy preparada, sino pues son inspectores, la verdad, que son de medio cachete, por así decirlo. Y ellos ahorita traen instrucción de que si hay una persona trabajando en las instalaciones del inspeccionado, o es empleado propio o es empleado REPSE. Entonces, eso nos está poniendo un problema grave digamos, en atender esas revisiones de manera correcta. Y por ejemplo, si Acápite va, déjenme pensar, a un proyecto especial donde estamos haciendo, no sé, la revisión del cierre fiscal, la gestión o la contestación de una visita domiciliaria, etcétera, y estamos 15 días con el cliente, pues eso no que porque estemos trabajando en esas instalaciones, somos empleados del cliente o somos empleados REPSE, ¿no? Porque no estamos a disposición. Creo que lo mismo pasa un poco con la parte de las asignaciones extranjeras, ¿no? Sin embargo, creo que si ese extranjero o ese proveedor extranjero manda gente de manera permanente, ¿no? Tendríamos que entrar ya en otros supuestos, o sea, ese extranjero está en México como residente o no residente, cómo va a pagar sus impuestos, etcétera, etcétera, pero me parece que en ningún caso aplicaría el tema de REPSE, ¿no? Sí, correcto. Y ese es un punto interesante, Andrés, en la definición de poner poner asignación de personal o poner a disposición personal. Ese es uno de los grandes temas porque no hay una medida de tiempo que nos diga a partir de tantos días que el empleado de tu proveedor esté en tus instalaciones se considera que es asignación. No lo hay, ¿no? Entonces, tenemos casos donde yo contrato una póliza de mantenimiento para una máquina que le compré a un proveedor, el mantenimiento ya es un servicio, se presta el sitio y el empleado del proveedor va a mis instalaciones una vez al año y se tarda un día. Pues no hay una asignación, como decías tú, ni permanente ni temporal, pero sí pudiera caer en el tema de periódico, ¿no? Porque cada año va a darme mi servicio conforme a mi póliza. Oye, pero el tiempo que pasa en mis instalaciones es de 1 hora en todo el año, ¿no? Entonces, ahí un poco el reto está en trazar nuestra línea de cuánto tiempo vamos a considerar que cae en una actividad REPSE y cuánto no, ¿no? Porque ahí la Secretaría no se ha pronunciado claramente sobre ese tema, ¿no? Ese es de los grandes temas. Por lo tanto, coincido contigo. Digamos, si en la teoría de la probabilidad, curiosamente, la Secretaría me hace una inspección y yo tengo visitantes de mi parte relacionada al extranjero en mis instalaciones, pues es un indicio de que hay empleados de un tercero en mis instalaciones ejecutando una actividad y por eso presumo la existencia de un servicio. Y recuerden acá el tema de los actos de autoridad. En la inspección hay una parte de la inspección que le faculta al inspector hacer inspecciones oculares. Y lo que él perciba con sus sentidos lo puede llevar a hacer afirmaciones que presuntivamente son ciertas o tienen al menos la calidad de ser ciertas a menos que el empleador las desvirtúe, ¿no? Entonces, coincido contigo, Andrés, hay que tener cuidado con esas cosas y sobre todo, y lo veremos en la parte final de esta charla, la clave es tener mi expediente de defensa y saber perfectamente atender estas inspecciones de la autoridad para no caer en esas inconsistencias. De acuerdo, mi estimado Diego. ¿Alguna otra pregunta, Carlita? Hay una respecto del tema de Shared Services, pero lo vamos a abordar más adelante. Ya aquí puse el comentario.
Y tenemos otra que creo que más bien ahí como que sería ver el caso particular y es la siguiente: ¿qué tanto es el riesgo de contratar personal quien va a estar en mis instalaciones mediante un tercero que anteriormente brindaban servicios de outsourcing y que han adoptado sus objetos y modelos de trabajo para dar cumplimiento a la reforma laboral? ¿Y cómo podemos mitigar ese riesgo? Creo que muchas entidades hicieron esto para efectos de seguir prestando servicios en el entendido de que no es subcontratación o tratándolo de vestir para que no fuera subcontratación. ¿Cómo mitigar el riesgo? Pues creo que ahí el riesgo va a estar y dependerá de qué tipo de servicio estén prestando, las condiciones en las que se esté prestando el mismo, etcétera, ¿no? Creo que ahí sí sería revisar el caso particular. No sé qué opinen. ¿Quieres ir, Diego, o voy? Gracias. Sí, desde la perspectiva laboral, yo le agregaría la historia de ese proveedor, ¿no? Que ahí creo que también en materia fiscal es sumamente relevante. Es decir, ¿cuál es la historia de este proveedor? ¿Estaba inscrito en alguna asociación de empresas de outsourcing o no? ¿Tiene, digamos, muchos juicios laborales alrededor del país? ¿Tenía prácticas de discriminación salarial, es decir, distorsionaba sus salarios? Tenía registrados a los empleados con un salario inferior ante el Seguro Social. Es decir, un poco ver la historia, porque desde luego, si yo contrato con una, déjame llamarle una ex outsourcing o suministradora de personal, pues desde luego que esa empresa per se tiene un particular interés, la autoridad, en confirmar que hayan cambiado su modelo de negocio, ¿no? Entonces, creo que todo lo que has dicho, Carla, es súper importante y yo le adicionaría el histórico de esa entidad, ¿no? Adelante, Andrés. Gracias, Diego, coincido. Yo solo agregaría esta parte que lo que estamos viendo en la práctica es que las inspecciones no necesariamente están yendo a las prestadoras de servicio, sino que las inspecciones están yendo a las empresas grandes operativas, ¿no? A las empresas que tienen 1,000, 2,000, 4,000 empleados. Y entonces empiezan a hacer esta revisión respecto de estos empleados que estos los tienes, no, su contrato laboral, ¿no? Que no haya menores trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ahí te agarran un grupo de trabajadores que correspondan a esta empresa, Carlita, que se comenta, a mí me parece que la conclusión de la revisión respecto de la contratante pudiera ser una conclusión de que estás haciendo un acto ilegal al contratar servicios de personal que están a tu disposición y que no tienes REPSE, ¿no? O que teniéndolo, esos servicios están relacionados con tu actividad preponderante, ¿no? Con tu core business. Sí, Lili, adelante. Perdón la interrupción, nada más para complementar, Andrés. Justo creemos que es el tema porque ya nos ha tocado, que sí pudieran caer en actos de simulación, ¿no? Porque muchas veces, digamos, la ex outsourcing únicamente modifica su objeto social mediante una asamblea, pero en los hechos, en la realidad, sigue teniendo a las mismas personas ejecutando el mismo trabajo que ya venían haciendo. Entonces, no hay realmente un cambio material en el modelo de negocios o importante en el modelo de negocios para que amerite una especialización diferente o alguna diferencia en la prestación de los servicios. Únicamente pues, se van a lo documental, a cambiar objetos sociales, a modificar por ahí contratos y hacer convenios, pero en la práctica todo sigue igual. Entonces eso claramente sí podría ser una simulación en materia legal y fiscal. Gracias, Lili. Creo que el reto es prepararnos un poco para las inspecciones, ¿no? Porque si, por ejemplo, el cliente que nos hizo favor de hacer esa pregunta ya llevó a cabo o tomó la posición de seguir este esquema de negocio, lo cual lo que viene a continuación sería hacer un super sanity check, que de verdad sus contratos estén fuertes, su objeto social esté fuerte, ¿no? Cómo está tratando este personal en materia de instruir o preparar en la puerta, cómo van a recibir a los inspectores, qué van a decir, etcétera, etcétera. O sea, al final del camino,
pues puede haber muchas compañías que dicen, o yo sigo en este esquema, digamos, medio de outsourcing o no sobrevivo. Y entonces si estás en una posición de vivir o morir, pues prefieres vivir, ¿no? Aunque sea con ciertos riesgos. Entonces, pues lo que te queda, digamos, es prepararte de la mejor manera, porque tristemente la revisión no le va a llegar a la prestadora de servicios. O sea, es poco probable. La revisión, o lo que estamos viendo en la práctica, es que las revisiones están llegando a las operativas, ¿no? Así es. Buenísimo, gracias Lili y Diego. Carlita, ¿alguna otra pregunta o podemos continuar? No, había un comentario de que no se veía la presentación, pero ya entré al directo y ya aparece. Entonces, si a alguien más le falla, por favor nos avisa. Creo que Joaquín está jugando Tetris, pero Joaco, ¿ya estás por ahí otra vez? ¿Bien? Listo, Andrés, ya está. Buenísimo, muchas gracias. ¿Podemos ir a al siguiente slide, por favor? No más, por favor. Gracias. Son los retos para caracterizar servicios, ¿no? Lili, platícanos un poco de esto, ¿no? Porque es una locura. ¿Qué es especializado, Sí. qué no, no? Claro, pues un poco les contamos historia, ¿no? El año pasado, cuando recién se lanzó esta plataforma, tanto el REPSE como la del Infonavit y la del IMSS, pues sí, un tanto todos ante la novedad, pues estábamos enfrentándonos con bastantes retos y dificultades, de la mano con los clientes, por supuesto, para poder registrar sus actividades, ¿no? Primeramente, pues no había una guía clara que nos dieran lineamientos específicos sobre qué información y cómo darla. Por ejemplo, nos topamos con problemas en cuanto a la actividad a registrar, porque muchas veces el objeto social, ya sabemos que de muchas empresas es una Biblia, es amplísimo, realmente no había en el objeto social una especialización o algo claro en a lo que se dedicaba esa entidad. Entonces aquí lo que se tuvo que hacer primero pues es hacer unas modificaciones desde el objeto social para dejar claro el core business, ¿no? de la empresa que se va a registrar. Y ya a partir de eso ya se puede identificar claramente a qué se dedica y se hacen los registros, ya sea de una actividad o puede hacer de 2 o más actividades, ¿no? En un REPSE. Esto va de la mano con la autodeterminación de actividad especializada. Muchas veces las empresas en la práctica sí tenían claro a qué se dedicaban, pero documentalmente no, ¿no? Y tanto el objeto como el contrato de servicio, como muchas veces el alta en el SAT, desde ahí se tuvieron que hacer cambios y modificaciones para que todo encuadrara en una misma actividad registrada, ¿no? Y así vimos por parte de la autoridad que ya les hacía sentido, que ya lo entendían ellos y ya fue más fácil que otorgaran los registros en tiempo, ¿no? Al principio se tardaban bastante, hubo bastante rezago en la obtención de sus respuestas. Por ahí el decreto dice 20 días hábiles, en algunos casos pues vimos que se tardaban mucho más. Entonces fue estar de la mano con ellos, hablándoles, teniendo contacto para ver qué dudas tenían, solventar los requerimientos en caso de que hubiera por ahí algunas fallas. Muchas veces y en muchos casos las fallas estuvieron en que en el SAT, en el Infonavit o en el IMSS habían opiniones negativas, ¿no? Entonces ahí automáticamente el sistema SAT, luego lo del IMSS y el Infonavit ya se modificó, pero si hay una opinión negativa en el SAT, ya no te deja avanzar, o si te deja avanzar, se niega, ¿no? El registro. Entonces, esos, digamos, fueron los retos en cuanto al registro en la Secretaría del Trabajo. En el ICSOE, en el CISUB, que son propiamente del IMSS y del Infonavit, respectivamente, las plataformas son más amigables, es más fácil ir llenando los datos en cuanto a los contratos. Aquí la diferencia es que hay que reportar cuatrimestralmente. Creo recordar, Diego, tuvimos algunos casos en los que los clientes tenían dudas en estos reportes cuatrimestrales porque, digámoslo así, durante un cuatrimestre, por decir enero, abril, estaba vigente un contrato, pero en mayo, cuando le tocaba dar de alta el registro, el contrato ya no estaba vigente. Entonces ahí
¿qué hacer? O sea, porque en el momento del registro ya no hay contrato, pero sí tuve un contrato vigente antes. Entonces ahí el criterio fue sí reportar, inclusive cuando ya no hay contrato, hay la posibilidad de reportar, digámoslo, en ceros, ¿no? Sin información, y sí reportar estos casos también, ¿no? Como les decíamos, es información cuatrimestral, son 3 al año. Y como en todo, la información tiene que ser súper consistente con el contrato, con el proveedor, con los empleados registrados en el registro patronal. O sea, todo tiene que cuadrar perfectamente porque aquí sí, como es sistemático, pudiera botar por ahí algún dato, ¿no? Lili, soy Andrés. ¿Me escuchas? Sí. Ah, Sí. Te quería comentar que afortunadamente nuestro colaborador Daniel Meléndez ya se pudo incorporar a la línea. Ya ves que él pues tiene el tema de la especialidad de seguridad social, todo el tema de IXOE y SISUF, y pues si no se podía conectar él, pues ya ves que habíamos quedado que tú te seguías un poquito con eso, ¿no? Pero yo quisiera darle la palabra a Daniel en esta parte muy rápido. No sé, Joaco, si quieres vayamos al siguiente slide, por favor, y que Daniel nos platique en un par de minutos qué es lo nuevo de IMSS e Infonavit, cómo en este año estas dos instituciones sí fueron mucho más capaces de, digamos, poner algunas reglas del juego, ¿no? Darnos repositorios para dónde poner la información, etcétera. Y digo, sin más preámbulo, mi estimado Dani, te escuchamos, ya te estoy viendo por ahí con unos audífonos tipo Jacobo Zabludowski, cabrón. Ánimo, bienvenido, amigo. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Sí, la intención que me comentó Andrés para platicar con todos ustedes era un poquito en dónde está parada estas dos instituciones en relación, obviamente, al tema, que es a un año de la reforma laboral. Y bueno, mencionar, como bien decía Liliana, en el caso de ambas instituciones, digo, muchos por ahí me han preguntado si ambas instituciones son como hermanas, y la verdad es que han ido mucho de la mano, pero la verdad es que internamente no tienen mucho que ver. ¿De acuerdo? Digo, ahorita con el gobierno de la 4T sí están haciendo algunas sinergias, pero cada una ha tenido sus propios sistemas. Entonces, para efectos de la reforma, se volvió súper importante en temas de seguro social la opinión de cumplimiento de obligaciones ante el seguro social, ¿de acuerdo? Esta se emite estrictamente por esta institución, no confundir con la del SAT, no confundir con ninguna autoridad local ni con la del Infonavit, ¿de acuerdo? Como bien se mencionó, el IXOE es esta informativa de contratos de servicios u obras especializadas que tiene un antecedente, digamos, derivado de la reforma, se modificó totalmente el artículo 15, 15A y por ahí algunos otros, pero ya en el Seguro Social, y veremos más adelante en la Infonavit, ya existía un antecedente que es el CIPRES, Sistema de Prestación de Servicios. La verdad es que pasó de noche, tengo que decirlo sinceramente, desde el 2009 existía, pero muy pocas personas morales utilizaron este sistema y no hubo ninguna repercusión, más allá de algunas invitaciones, algunos cruces, pero la verdad es que este sistema feneció sin pena ni gloria y obviamente pues el IXOE, como todos ustedes ya mencionaron, la verdad es que pues vino a revalidar todo esto que ya se mencionaba y derivado de que finalmente la subcontratación quedó en términos generales, digamos, eliminada. Ok, hay que mencionar en el tema del IMSS que el CIROC también es importante. No les aplica a todos, obviamente, como su nombre lo dice, el Servicio Integral de Registros de Obras de Construcción, ¿de acuerdo? Y también tiene un antecedente que es el SATIC. Pero resulta que el CIROC desde el 2017 está efectivo, pero se hicieron modificaciones derivado de la reforma. ¿Por qué? Porque hace referencia al REPSE, como ya bien se mencionó, y obviamente el REPSE trae emparejado el IXOE y el SISUB, que más adelante vamos a ver. Entonces, para todo el personal de obras de construcción tienen que utilizar el CIROC y en algunos elementos tienen que mencionar que hay REPSE y obviamente que hay IXOE. Y en algunas ocasiones también mencionar que hay el SISUB, pero básicamente hay que tener esto claro. Y el CIDEIMS, para muchas empresas es una obligación dictaminarse, hay muchas que lo hacen de manera voluntaria, que es el CIDEIMS, Sistema de Dictamen por Internet, ¿de acuerdo? Y ¿cuál era el antecedente? Se hacía en papel, obviamente el CIDEIMS ya se incorporó a plataformas digitales, es a través de las firmas electrónicas de empresa y de representante legal, y aquí en el CIDEIMS también ya hay apartados modificados. ¿De qué? Pues porque, por ejemplo, todas las empresas que hoy se están dictaminando
del ejercicio 2021, porque recordar que se vence el plazo hasta septiembre, tienen que hacer referencia al CIROC, ¿de acuerdo? En caso que en 2021 hayan tenido estos elementos. Pero, ¿qué pasa? Como bien se mencionó, la reforma es a partir de abril. Entonces, de enero y hasta el 23 de abril, había unas empresas que sí reportaron en el CIPRES. Entonces, habrá que hacer referencia en los dictámenes, que fue un año híbrido. Un periodo hubo CIPRES y a partir de abril o, digamos, finalmente a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que es el cuatrimestre que se tiene que reportar, existió el ICSOE. De acuerdo, eso deben de tenerlo muy claro y obviamente los dictaminadores debemos tenerlo súper presente. Ahora, rápidamente paso al tema del Infonavit. También la opinión de cumplimiento, aunque aquí se llama constancia de situación fiscal, tiene que sacarse vía el portal y es súper importante para todos estos efectos del REPS, ¿de acuerdo? ¿Qué es el SISUB? Sistema de Información de Subcontratación, que también mencionar tiene su antecedente en el CIRESO, Sistema de Responsabilidad Solidaria, y el CIRESO y el CIPRES, vaya, fueron hermanos que pasaron de noche, ¿de acuerdo? Porque no tenían muchas consecuencias en ese entonces la legislación. Hoy, con el cambio que hubo, digamos, de manera integral en varias legislaciones o en casi todas, pues obviamente el SISUB e ICSOE se vuelven fundamentales derivado del REPS, ¿ok? Y también aquí en el Infonavit mencionar que hay un dictamen voluntario, pero este dictamen no ha sufrido cambios, no hace referencias a las reformas, pero la autoridad nos ha venido diciendo en diversos foros que ya está por actualizar estos anexos y es muy probable que se mencione información del SISUB, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cualquier pregunta o duda que tengan, con toda confianza, y espero no haberles generado más inquietudes o en buena forma se hayan generado. Oye, Dani, muchas gracias. Fíjate que viendo y usando un poco el slide, es obvio que el IMSS y el Infonavit se habían venido preparando desde años atrás. Actualmente tenían las plataformas, solamente les dieron, digamos, como que una actualización, una chainadita, les pusieron un nombre nuevo, etcétera, pero llama la atención que salieron muy rápido después de que entró en vigor esto, ¿no? Y se lanzaron los programas. Yo creo que toda esta parte está clara, no quisiera que ahondáramos más, más yo invitaría a nuestros asistentes, amigos, que si tienen dudas de cuándo se presenta alguna informativa, las fechas de dictamen, si hay que presentar avisos, etcétera, que nos escriban y ya tú puedes dar comentarios ya directos, ¿no? Yo, antes de dejarte libre, amigo, quisiera pedirte que nos platiques, pero que nos digas la neta, o sea, no queremos que te vayas a andar por las ramas ni que nos digas, cosas raras, o sea, estás viendo en el medio revisiones, estás viendo requerimientos, inspección, todo lo que puede hacer auditoría de parte del IMSS, porque sabemos que el IMSS es el instituto que tiene los dientes más filosos en México. ¿Estás viendo algo relacionado con tema de subcontratación laboral con las nuevas reglas en estos meses que van de finales de 2021 e inicios de 2022? ¿O los estás viendo un poquito agazapados, esperando tener más información para atacar? ¿Cuál es tu feeling? Fíjate que ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Fíjate que esto es multifactorial en el IMSS, sobre todo en el IMSS, ¿de acuerdo? Porque en el IMSS, de muy mala manera, se ha generado una subdelegación que son, digamos, las oficinas administrativas de cada localidad, y estas subdelegaciones, digamos, tienen muchos vicios que son, cada una a veces legisla, no se centraliza la información. Es decir, te puedes ir a Quintana Roo y ahí te piden unas cosas y te vas a la Ciudad de México, te piden otras, vas a Nuevo León y te piden totalmente otras, aunque ya está el deber ser en línea. En línea te dicen, es de la A a la F, y tú llegas de la A a la F, y por ahí si acaso llevas con otra letra, pues no te piden de la Z a la Epsilon, o sea, hasta se salen del alfabeto. Y obviamente tú puedes impugnar todo eso, pero obviamente ellos son la autoridad, entonces eso te lleva más tiempo. Entonces ahora sí que nosotros dóciles con todas las autoridades, pero hay que considerar mucho el tema de la localidad, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, me tocó un caso... No, pero no me estás contestando. ¿Están auditando o no su contratación, amigo? Voy para allá. No nos des atole con el dedo. Un caso en Poza Rica directo. Allá se daban mucho los outsourcing, hasta había muchos corporativos de outsourcing ahí por el tema de las plataformas y que había mucho personal contratado, ¿de acuerdo?
Entonces, ahí ya hasta conocen a los proveedores que otorgaban estos servicios. Y como bien decía Diego en minutos anteriores, veían los antecedentes y ya iban directo. Así decían, a ver, tú eras outsourcing, vente para acá, ya no me vas a inventar la historia. Antes eras la empresa A, ahora es la Z. Y vemos acá en la zona conurbada, donde aparentemente no había tantos outsourcing, digamos, había empresas que tenían más o menos el insourcing, que ya conocemos que es la empresa hermana. Entonces ahí están siendo mucho más, digamos, a la expectativa, están siendo un poco más laxos, no están siendo tan invasivos, pero te digo, por localidades ya van directo. Y esto se asemeja mucho, que es el antecedente con el tema de la construcción. La construcción antes del SATIC y del CIROC era un galimatías, era cada quien por su lado, llegaba el inspector y toma tu dinero y vete. Y ya puse mi letrero de que está todo en regla. Y con el SATIC y con el CIROC, todo eso se ha venido eliminando. No digo que no exista, pero se ha venido eliminando el tema del coyotaje. ¿Ok? Entonces, con estas plataformas es lo que intenta la autoridad, que estos coyotes se vayan desapareciendo, difuminando. Existen, sí existen, y la autoridad también se vuelve parte de eso. ¿De acuerdo? Entonces, a tu pregunta particular, hay que ver la localidad. Te digo el caso de Poza Rica, directo, así van con la espada desenvainada y nada, no vamos a hacer nada, llevamos nuestros antecedentes. Ya conocemos a Daniel Meléndez, que era el representante legal de las otras 20 empresas. No vamos a entrar a esa discusión, así de fácil. Y en otras están siendo más, digamos, laxos. Muchas gracias, Dani. Creo que por ahí Carlita tiene alguna pregunta y creo que también Diego quiere hacer alguna participación. Entonces, ¿te parece, Diego, si vamos primero con Carlita para atender las preguntas de la gente? Sí, ahorita que Dani estuvo mencionando el tema de la construcción. Sé que lo traemos más adelante, pero a lo mejor valdría la pena de una vez mencionar el criterio que tiene por ahí la autoridad respecto de este servicio en particular. Y esa es una primera pregunta. La segunda es, ¿qué implicaciones se tienen en el caso de que nuestro contratista no esté cumpliendo con la obligación de reportar de manera, bueno, en tiempo y forma? Sabemos que hay pues sanciones o consecuencias tanto para el contratista como para el contratante. Entonces, yo creo que vale la pena responder en este momento estas dos preguntas. Ok. ¿Quieren que yo intervenga? Es que no entendí si era para mí. ¿Sí es para mí? Sí, nada más, igual Diego iba a adelantar un poquito. Adelante. Bueno, yo solamente quería regresar un poquito al tema del REPSE ligado con las opiniones de cumplimiento positivas de IMSS e Infonavit particularmente. Como ustedes seguramente escucharon, en principio la plataforma del REPSE te pedía los 3 cumplimientos, SAT, IMSS, Infonavit, y luego hizo alguna adecuación para que el Infonavit, si tenías algún tema atrasado de pago, pues no se consideraba para REPSE. En esos casos se emitió el REPSE condicionado a que arreglaras tu crédito con el Infonavit, so pena de que si no lo hacías, pues te cancelaba el REPSE, ¿no? Entonces, y aquí Daniel no me dejará mentir, el Infonavit recaudó lo que nunca había recaudado en su historia gracias al REPSE. Sin embargo, hay muchas empresas, muchos de nuestros clientes tenían créditos de 300 pesos, 1,000 pesos, algo, nada material, y tuvieron que pagar. Pero hay otras que tienen créditos un poco más fuertes, que a lo mejor están, impugnados, y solo me gustaría recordar que esos REPSES condicionados a que aclares tu situación con el Infonavit pueden ser cancelados en cualquier momento. Y 2, en estas informaciones que dan nuestros proveedores, y un poco va en relación a tu segunda pregunta, Carla, estos informes que dan nuestros proveedores al IMSS y al Infonavit en las plataformas informáticas, pues digamos que dentro de la cadena es una parte, digamos, medio endeble porque el cliente no tiene visibilidad de lo que está reportando el proveedor, ¿no? Entonces hemos tenido casos donde el proveedor se asumió como un prestador REPSE, presentó información sin avisarle a su cliente. Entonces el cliente no hizo el cumplimiento fiscal y legal del contratista, pero el contratista sí se asumió como tal y subió a la plataforma, y aquí está lo más delicado, en la plataforma del Infonavit, del CISUB, te pide que subas el contrato de servicios.
Con lo cual, tu documento maestro o el documento clave sobre el cual la autoridad laboral se puede pronunciar si eres especializado o no, que es el contrato de servicios, ya circuló ante la autoridad. Muchas empresas se manejan con órdenes de compra o de servicios y esos documentos propiamente, obviamente, tienen una obligación contractual entre las partes, pero no tienen o no cumplen los requisitos que la ley laboral te pide que tengan estos contratos de servicios, ¿no? Entonces, las órdenes de servicio han proliferado en los reportes al CISUB y ya en automático ya tengo un incumplimiento de forma porque no cumplo con ciertas cláusulas que nos pide la autoridad. Y aquí, digamos, ya haciendo la conexión a la segunda pregunta, Carla, desde la perspectiva legal laboral, pues el cumplimiento, de aquí Daniel, por favor, corrígeme, pero el cumplimiento de reportar al Infonavit y al IMSS es del proveedor, no es del cliente. Sin embargo, si queremos ser excesivamente teóricos, la ley del IMSS y del Infonavit dice que yo como cliente soy responsable solidario de mi proveedor, con lo cual dentro de ese concepto cabe que cualquier incumplimiento de mi proveedor le hace el no reportar, pues me genera una responsabilidad solidaria y en estricta teoría el IMSS y el Infonavit podrían, digamos, hacerme cumplir esa omisión. Pero aquí dejaré a Daniel solo para hacer un pequeño y último comentario en relación a la pregunta de Andrés respecto a si el IMSS o el Infonavit están inspeccionando sobre subcontratación. Nuestra perspectiva, digamos, el que va de avanzada en el tema es la Secretaría del Trabajo, porque de alguna forma es el dueño del balón, si me permiten la expresión, ¿no? Es el gran juez que va a decir si eres especializado o no, y yo soy, digamos, el que despliego esta actividad inspectiva en primera instancia para revisarte posibles incumplimientos. Si los detecto, entonces le doy vista a las demás autoridades para que actúen en su ámbito de competencia. Hemos visto que las inspecciones, y lo profundizaremos más adelante, las inspecciones de la Secretaría toman como base la información que los proveedores están presentando en el CISUB y en el ICSOE. Entonces, Andrés, un poco la pregunta es, tomo la información que tienen las autoridades de seguridad social para construir mi inspección y ya si encuentro algo, ahora sí, IMSS Infonavit, te paso el centro para que tú sigas dando este seguimiento. Sí, gracias, mi querido Diego. Yo quisiera que fuéramos al siguiente slide y vamos con todos tratando de tejer, porque realmente la especialización de todos es necesario para poderle encontrar la forma. Mi querido Daniel, si no te vas, te lo agradeceríamos mucho. No sé cómo andas de tiempo, si nos aguantas de aquí a las 10. Sí, sin problema. Muchas gracias. Este siguiente slide me lo voy a ir muy rápido porque considero que la mayoría de nuestros amigos que están en la plática son fiscalistas y pues somos los que, digamos, estamos muy preocupados, ¿no? Porque nuestros pagos sean deducibles, porque el IVA sea acreditable, ¿no? Obviamente que no vayamos a tener un problema de esta naturaleza porque estamos hablando de 30% de ISR más 10% de PTU, pues estamos hablando de una base 40% de riesgo fiscal, más el tema de el no acreditamiento del IVA, que es el 16%. Entonces, se ha trabajado muchísimo en las empresas, principalmente pues en alinear exigir el REPSE, o sea, desafortunadamente ante las amenazas de nuestros amigos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Alejandro Salaf, redujo el concepto de poner a disposición personal al tema de que el trabajador esté operando bajo el techo del lo convertía en subcontratación, pues entonces nuestros clientes, la gran mayoría de las empresas en México se pusieron a la defensiva y dijeron, bueno, pues si yo voy a tener gente, no me voy a poner es el criterio de poner a disponibilidad, aunque la OIT a nivel internacional lo define, ¿no? Pero dice, pues, si la Secretaría del Trabajo, que va a ser mi revisor, me dice que cualquier persona que está bajo mi techo está ahí, pues yo les exijo REPSE. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Que muchísimas empresas en México les hacen muchísimos pagos a REPSES. Y eso conlleva para las contratantes, pues la obligación de tener pues los CFDIs de nómina de los trabajadores, las declaraciones de pago, de IVA, de retenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a la siguiente, Joaco, por favor. Gracias. ¿Qué
¿cuál es la circunstancia acá? O sea, que en la medida en que tú digas, oye, digo, y usábamos mucho esta expresión aquí, Ricardo Carrasco y Miguel se reirán porque decíamos en las pláticas cuando el 6% de IVA para la retención de los servicios poner a disposición, decíamos, no, ante la duda retén, ¿no? Ante la duda retén. Y ahora estamos en la locura de ante la duda repse, cabrón, ¿no? Entonces, espérame, o sea, la vida no debería ser tan simplista, ¿no? Porque en esa figura de ante la duda retén, ¿no? Para 6%, pues no había tema, pues el IVA se traslada y si yo en vez de pagarle el 100% del IVA a mi proveedor, le doy nada más el 10% y el 6% me lo quedo y se lo doy al SAT, la verdad es que no tenía absolutamente ninguna otra implicación. Era un tema verdaderamente de flujo y el contratista pues se veía un poco molesto y decía, no me quites ese IVA porque es parte de mi flujo operativo, ¿no? Pero acá el tema sí tiene implicaciones distintas, porque en el momento en que tú aceptas que tienes una figura contractual de servicio de subcontratación caracterizado, especializado, eso conlleva la adopción de un riesgo laboral para ti, contratante, que no tenías antes. Conlleva una obligación solidaria con algunas contribuciones de carácter social. Conlleva un riesgo tonto de que, por ejemplo, si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le cancele el REPSE al proveedor, tú te quedes sin el proveedor y te puede generar un problema operativo. Cuando a lo mejor ese servicio nunca fue REPSE. Era un servicio empresarial independiente, era un servicio personal independiente que no tenía nada que ver con poner personal a disposición, pero nos han orillado a irnos de manera pragmática a decir, oye, si yo quiero seguir trabajando con él y no quiero riesgos, pídele REPSE, compro un repositorio donde pongan toda la información, se haga en forma automatizada y me despreocupo. Yo creo que no es así. Y la otra que estábamos platicando, y ojalá que ande Tania Arellano por ahí, nuestra socia de Controversia y Litigio, decíamos, oye, ¿qué pasa si en una de estas revisiones donde te llegue la Secretaría del Trabajo y te diga a ti contratante, oye, tú le estás pagando servicios a esta contratista y ya hice la inspección y ¿sabes qué? No es servicio especializado. Y entonces te entra la congoja de decir, si no fue servicio especializado, entonces los 6 meses, 1 año, año y medio que tengo trabajando con él, mi erogación es no deducible porque realmente nunca fue servicio especializado. Y si no fue servicio especializado, pero ya lo tipifiqué como servicio de subcontratación porque estoy asumiendo que hay personal a disposición, entonces cometí un acto ilegal durante 12, 18 meses, tengo que regresarme a hacer no deducible esa partida, tengo que hacer el IVA no acreditable, es un mundo de locura. Y lo que me decía Tani, por aquí anda, no sé, Tani, ahorita me corriges, pues me decía, oye, pues no, porque el contratante, la seguridad jurídica se la daba el tema de tener un contrato, tener el REPSE, tener el cumplimiento, de tener toda la información, etcétera, etcétera. Entonces, decía, bueno, sí, y si pasa, ¿qué hago, no? Y si aparte ese proveedor para mí es indispensable, ¿cómo le hago para que ante la cancelación del REPSE no me vaya a parar? No sé, Tania, si me quieres ayudar o me sigo. Gracias, Andrés. Sí, por aquí ando. Sí, lo que platicábamos el día de ayer, que estábamos revisando estos temas, es que efectivamente a ti como receptor del servicio, pues no debiera dejarte en este estado de incertidumbre o inseguridad jurídica, puesto que efectivamente tú tenías tu contrato, tenías el número de registro del REPSE, y en todo caso, el proveedor tendrá que ir e intentar los medios de defensa que resulten procedentes, que platicábamos que pues tendrá que ir al recurso, posteriormente a juicio de nulidad, y en ese lapso pues el procedimiento estará sub judice, no se sabrá si efectivamente la Secretaría del Trabajo tiene la razón con su determinación de eliminar o cancelarle ese REPSE. Lo platicábamos, ¿no? Que habría que analizar cada situación para ver si efectivamente el registro del proveedor estuvo
ajustado a la ley, si no procede esa cancelación, y ver mientras está sub judice el procedimiento ante los tribunales correspondientes, pues valorar en cada caso si te sigue prestando el servicio o no, y si efectivamente tu deducción y tu acreditamiento del IVA pudiera correr algún riesgo, pero sí habría que analizarse las circunstancias particulares que dieron lugar a esa cancelación de REPSE o que pueden dar lugar a esa cancelación de REPSE, ¿no? De acuerdo, Tania. Y el tema de las medidas cautelares, ¿no? O sea, si ya me llegó a mí la cancelación o el aviso de que le cancelaron a mi proveedor, pues inmediatamente tratar de ayudar a ese proveedor, si es que le hace falta infraestructura, asesores y demás, para decir, oye, pues la vía es juicio de nulidad para interponer un medio de defensa respecto a la cancelación indebida de tu programa o de tu registro, y adicionalmente medidas cautelares para que me puedas seguir prestando los servicios, porque si tú dejas de trabajar con ese proveedor en tanto él obtiene una resolución judicial favorable, se pueden ir 2 años y realmente tú para ese tiempo, digo, no te vas a esperar 2 años, que si para ti es una actividad básica, en un mes ya lo sustituiste. Entonces, las medidas cautelares son súper importantes, ¿no? Sí, porque se puede ir a un medio de defensa, puede obtener una resolución favorable, pero pues de nada le va a servir a ese proveedor si durante 2 años o el tiempo que le lleve un juicio, pues estuvo inmediato su registro REPSE, ¿no? Entonces lo que platicábamos precisamente presentar para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encontraban antes de la cancelación y pueda seguir prestando sus servicios hasta que un tribunal no resuelva si efectivamente la cancelación es procedente o no. Correcto, correcto. Porque si no ya se volvería de imposible reparación. Se volvería un daño de imposible reparación el haber ganado. Perdón, ¿ya me escuchan bien? Ahí se escucha mejor, se oía un poco robotizada la voz, pero se entendió claro que no por el hecho de no tener el REPSE hoy o que estuviera cancelado, el medio cautelar te lo debería reponer para que tú siguieras trabajando y no te vieras afectado, ¿no? Correcto, sí, no se volvería en un tema de imposible reparación para el REPSE, ¿no? De acuerdo, Carlita, creo que por ahí teníamos preguntas, ¿verdad? Sí, y aprovechando que está hablando Tan, nos preguntan si en algún momento se puede involucrar a la PRODECON en alguna de estas inspecciones. Digo, creo que esto es más para tema fiscal, pero igual y vale la pena mencionarlo. Creo que, pues dependiendo del procedimiento de que se trate, pues pudiéramos ver en qué tipo de procedimiento ante PRODECON, si a través de una queja pudiera involucrarse, porque PRODECON puede de autoridades federales. Entonces, en autoridades fiscales federales, la Secretaría del Trabajo es una autoridad federal, pero ha habido a través de ciertos decretos o acuerdos de la PRODECON, la PRODECON sí ve temas de IMSS, ve temas de ISSSTE, entonces, dado el momento, sí pudiéramos explorar, pero tendríamos que estar ya que se esté teniendo para ver si vamos a través de una queja, si se detecta un problema sistémico, tal vez. Creo que se sigue cortando mucho Tan, ¿verdad? O nada más a mí. A lo mejor, Carla, complementando la idea de Tania y un poquito para beneficio de los presentes, digamos que la forma que estimamos va a ser la más común para cancelación de REPSE o el caminito es empieza con una inspección de la Secretaría del Trabajo y, como bien decía Andrés, mayormente a los clientes, no a los proveedores, ¿no? Entonces, empezaremos con una inspección de la Secretaría del Trabajo. Ya hemos visto casos donde al concluir la inspección, digamos, esa primera etapa, la autoridad presume que no es una actividad especializada la de tu proveedor REPSE y por ende le da 5 días, y eso es lo realmente complicado, le está dando un plazo de 5 días al proveedor para que se manifieste en relación a si es o no especializado.
Si después de esos 5 días el proveedor no aporta mayor elemento o los elementos no son suficientes, en principio la Secretaría del Trabajo cancelaría el REPSE. O sea, tenemos muy poco tiempo. Situémonos en una inspección extraordinaria donde no hay citatorio previo. Hoy nos llegan a inspeccionar. Hoy determinan que hay presuntivamente una actividad no especializada. Nos dan 5 días para pronunciarnos y si en 5 días no cambiamos la percepción de la autoridad, nos podrían en principio cancelar el REPSE. Entonces tenemos periodos muy cortitos y creo yo que la Prodecon entraría justamente cuando el peor de los mundos se nos venga, ¿no? Es decir, me cancelan el REPSE y la autoridad fiscal, a partir de esa cancelación, me niega efectos de deducibilidad de acreditamiento. Entonces ahí, Tania, yo entendería que ahí es cuando la autoridad fiscal actúa o me impacta negativamente un acto del SAT, entonces puedo acudir a la Prodecon. Durante el procedimiento de inspección no podríamos tener la posibilidad de involucrar a ninguna a Prodecon o a ninguna otra autoridad en principio, ¿no? Sí, como comentaba, tendríamos que ver qué procedimiento es en el que nos encontramos para analizar cuál es la mejor alternativa que pudiéramos tener en ese momento del medio de defensa. Creo que sigue con problemas, ¿no? Pero creo que lo que dice es que hay que, al final de cuentas, es revisar en qué instancias se encuentran para efectos de evaluar si se involucra o no a la Prodecon, ¿no? Yo creo que sí. Por ahí, perdón, rápidamente, un criterio o un comunicado que sacó la Prodecon al inicio de la reforma decía, y por ahí, Carla, Andrés, ustedes lo tienen más fresco, decía en términos generales que al que le compete el determinar si es especializado o no es a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, un poco también la Prodecon aventando la bolita a la Secretaría del Trabajo y ahorita como lo planteamos, insisto, la Secretaría del Trabajo será la que tome liderazgo, pero habrá que estar muy atentos a cómo el SAT o el Seguro Social y el Infonavit empiezan a implementar sus facultades de fiscalización, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, Carlita? Creo que va relacionado con lo mismo, es que si no que si se incumple con con el cumplimiento ante el IMSS y ante el Infonavit, era una pregunta que por ahí quedó pendiente con Dani, si hay sanciones para el contratista, alguna multa o puede ser causal de cancelación de REPSE. Adelante, Dani. Sí, ¿me escuchan? Es que no puedo desactivar aquí el audio. Ya te escuchas. Perfecto. Ok, fíjense, de primera instancia no hay una sanción, el problema es práctico de inicio. ¿Por qué? Porque no te permite avanzar con los registros del CIROC, ¿de acuerdo? Ahí tendría que ser, digamos, entramos a esta parte donde los sistemas son gobierno, ¿de acuerdo? Y luego ya entramos a otra parte, porque los sistemas, como ya no tienes un número que te pide, digamos por el REPSE o porque alguien no se registró en las etapas del CIROC y demás, ahí primero es, digamos, un obstáculo. El sistema no te permite avanzar, ¿de acuerdo? Lo que yo he visto en la práctica es la autoridad te permite que platiques. El tema de la construcción ha sido de mucho diálogo. ¿Por qué? Porque se ha metido en los sistemas desde ya tiempo atrás, ya tiene tiempo. ¿Ok? Entonces el CIROC y tiene su antecedente en el SATIC. Todo el tema de la construcción, lo que decían es, hay aquí mucha evasión y cada quien hace lo que quiere, vamos a sistematizar, ¿de acuerdo? El sistema, como cualquier camisa de fuerza, de repente tiene sus problemas, pero no te permite avanzar, entonces ya tenías que ir a platicar con la autoridad. Entonces, en primera instancia, ese es el problema práctico. Posteriormente, obviamente, si no presentas la información, sí hay multas, ¿de acuerdo? Porque ya la forma se convirtió en multas de primera instancia. Y el tema aquí es que es muy importante, como bien decía Diego, el tema del cliente y de los contratistas y subcontratistas y sub. Toda la cadena, digo, no están aquí para esto, pero toda la cadena que se hizo en tema de outsourcing fue copiada del tema de la construcción. Había 40 personas involucradas en un proceso y ahí se perdía quién era, aunque obviamente existía el beneficiario del servicio, pero el beneficiario no tenía cómo llegaran a él, pues.
¿de acuerdo? Todo se quedaba en los intermediarios. Entonces, por eso se creó esta sistemática y, digamos, esa es una opinión mía, no tiene nada que ver con ninguna prueba, pero en teoría la autoridad obviamente copió de aquí para temas de subcontratación, cortar ahí un poquito los lazos de estas cadenas. Entonces, en primera instancia no te permite avanzar el sistema, después te van a multar, pero sobre todo es que el proveedor queda mal parado y el cliente pues se queda con una bronca por el tema de la responsabilidad solidaria que ya se había mencionado. ¿De acuerdo? No sé si gracias. No, gracias, Dani, muy claro. Pero yo creo también, Carlita, que en el momento en que deja de cumplir para el contratante es un requisito fiscal, requisito fiscal clarísimo de deducibilidad y acreditamiento. Entonces, entiendo que la pregunta que nos hacen es respecto de sanciones para el contratista, pero los efectos para la contratante son brutales. Sí, estamos en lo mismo. Inclusive, Andrés, sí, correcto. El incumplimiento de los reportes al IMSS Infonavit puede, en estricta teoría, llevar a la Secretaría del Trabajo a cancelar el REPS, ¿no? Porque el REPS, uno de los presupuestos es dar cumplimiento a la normativa aplicable en términos generales. Entonces, creo que por ahí hay varios puntos, ¿no? En las multas por no presentarlo, que las multas pueden pasarse al cliente por esta responsabilidad solidaria, la cancelación del REPSE y el tema de auxiliar de acreditamiento. Digamos, hay oportunidad para que la autoridad explore esos caminos porque la ley en ese sentido es muy, muy amplia. De acuerdo. ¿Algo más, Carlita, de preguntas por allá? Ahorita de estos temas, ¿no? Sigue ahí pendiente de si las entidades de la construcción deberían o no registrarse al REPSE. Ok. Básicamente las demás se han estado contestando sobre la marcha. Creo que justo viene el tema de los sectores. Joaco, ¿me ayudas con el siguiente slide, por favor? Justo ese es el de la construcción. Mi querido Diego, todo tuyo. Gracias. En la construcción se ha pronunciado la Secretaría del Trabajo en innumerables ocasiones diciendo, y usa este calificativo, que ellos ven a la construcción como una cascada de REPSes, ¿no? Así lo han calificado. ¿Y qué significa esto? Digamos que tenemos al inversionista inmobiliario, ¿no? Dueño del desarrollo, que a su vez contrata al despacho de arquitectos o al despacho de obra civil para hacer la obra, propiamente el desarrollador. Y el desarrollador, a su vez, subcontrata una serie de proveedores, por ejemplo, todo el tema de instalaciones hidráulicas, eléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como bien decía Daniel, hay una cadena de proveeduría bastante extensa con diferentes especialidades o diferentes sectores. Y la Secretaría, como lo visualiza, es que todos en principio deberían de tener un REPSE, ¿no? Desde el que ejecuta la obra, el desarrollador, hasta el que pone el piso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se cumple perfectamente el criterio de asignación de personal a las instalaciones de quién, del patrón, que es el desarrollador inmobiliario, ¿no? El dueño del proyecto, el inversionista. Entonces, la autoridad ha determinado que requiere ver una serie de REPSes. Inclusive hemos tenido casos donde, asesorando inversionistas, hemos recomendado que las empresas que se contratan para la venta de los desarrollos, que habitualmente pueden tener su caseta de ventas dentro del inmueble, bueno, pues ahí también hay una asignación, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones deberían de estar cubiertas por el REPSE. Y aquí lo que queda también un poco de reto es, oye, el desarrollador inmobiliario tendría que tener empleados, ¿no? No podrían simplemente ser una entidad que sea dueña del terreno, ¿no? Y que contrate o subcontrate a toda esta cadena, sino tendría eventualmente que tener algún empleado para darle sustancia a su operación. Pero llegando o tratando de contestar la pregunta concreta que nos formula Carla, evidentemente la autoridad espera ver una serie de REPSes en toda la cadena de proveeduría de la construcción. Oye, mi Diego, eso es lo que dice la Secretaría del Trabajo. Nosotros, como asesores, no estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí, estamos en el ente de seguir el juego
evitarnos, digamos, una serie de inconvenientes prácticos y que pudieran conllevar consecuencias legales y fiscales, y por eso vamos con eso, pero sabemos que eso no dice la ley. O sea, claramente se la están brincando, ¿no? Sí, correcto. Y por ahí, digamos que en las inspecciones en las obras civiles, pues es más evidente que confluyen varios trabajadores. Entonces decíamos, ¿no? En esta facultad de inspección ocular de la autoridad, pues puede muy rápidamente decir, asumo o presumo que todos son subcontratistas y que requieren REPSE, porque todos están aquí el momento que yo hice la inspección. Y por el otro lado, también evaluar los riesgos, Andrés, porque digamos que si el empleado de un contratista sufre un accidente, pues pudiera eventualmente el riesgo de trabajo llegar, ¿no?, en oleada al responsable solidario. Entonces, si es una actividad per se riesgosa, que es muy sui generis porque confluyen muchos y muy distintos durante toda la obra, y algunos van un día y ya no vuelven a poner un pie en la obra. Entonces, sí tenemos que hacer un análisis del caso por caso, porque en esta circunstancia creo que no hay una solución que aplique para el sector inmobiliario, ¿no? De acuerdo, mi querido Diego. ¿Puedes avanzar, porfa, con logística, vigilancia? Sí, correcto. En logística que hemos visto, muchos proveedores de logística tienen in-house dentro de nuestras instalaciones, y esos in-house básicamente lo que hacen es coordinar, ¿no?, el traslado de mercaderías, ¿no? En principio, la logística, el transporte de mercancías no es una actividad que requiera REPSE. ¿Por qué? Porque simplemente tu actividad económica consiste en mover la mercancía del punto A al punto B y listo, ¿no? Pero si yo tengo ya un in-house o un implant, mi logística entonces tiene otra connotación, que es asignarte a una persona para que esté todo el día en tus instalaciones ayudándote a procesar estos temas, ¿no? Entonces, ahí puede haber o caer en esa categoría de asignación permanente de un empleado. Y si a eso, digamos, le añadimos que ese empleado cumple su jornada laboral dentro de las instalaciones del cliente, está los 6 días laborables, las 8 horas al día dentro del cliente, entonces es más probable que caigamos en un tema de servicio tercerizado, REPSE, digámoslo así, ¿no? Si no tenemos in-house, si no tenemos implants, estaríamos en otra situación donde no requeriríamos REPSE, ¿no? Y finalmente el tema de la vigilancia. La Secretaría tiene un criterio no oficial que ha dado algunos dolores de cabeza. Muchas empresas tienen servicio de vigilancia no armada y la Secretaría del Trabajo está negando REPSES o simplemente no se pronuncia sobre el REPSE. Ya hemos tenido casos donde no nos han negado ni confirmado el REPSE. Aquellas empresas que quieren dar de alta actividades de vigilancia sin tener portación de armas. Y un poco la Secretaría lo que dice extraoficialmente es, si prestas el servicio de vigilancia, necesitas tener portación de arma. Si no tienes portación de arma, no eres especializado, ¿no? Entonces, esto nos ha causado problemas porque no tenemos REPSE. Ahí tendríamos que ir a la afirmativa ficta, es decir, cuando la autoridad no se pronuncia, impulsar un poco para obligar a ese pronunciamiento, o bien si nos niega el REPSE, entonces ir al medio de defensa. Esto pasa mucho, o lo hemos visto más en empresas relacionadas que aglutinan al personal de limpieza, mantenimiento, donde no hay claramente un tema de importación de armas, y ahí se ven impedidas para lograr este REPSE. Joaco, vamos. Perdón. Diego, vamos a la siguiente. Joaco. Oye, Diego, en esta de las inspecciones, que en la preparación para esta charla quedamos que tú lo harías, yo lo que te quisiera pedir de favor es que le bajes 2 rayitas al tema de ser abogado y le pongas 2 rayitas más al tema de ser contador, ¿no? Con tus queridos colegas. Porque acá en la audiencia, pues hay gente de fiscal, hay gente de RH, hay financieros, etcétera. ¿Cómo nos haces esto, digamos, amable? Sé que no está amable, pero como en 2 o 3 minutos, creo que ya hemos platicado muchísimo de todo durante la charla,
pero ¿cómo cerrarías la idea con el tema de las inspecciones, siendo pragmático, y qué tips a los contadores responsables del área de impuestos de las empresas, qué tenemos que cuidar o con qué mensaje tenemos que ir con la gente de RH, etcétera, ¿no? Adelante, por favor. Claro, yo lo resumiría en, si nosotros tenemos proveedores REPSE que ya dieron su aviso al ICSO y al SISU, muy probablemente nosotros clientes recibamos las inspecciones para revisar que los servicios que nos prestan son especializados, ¿no? No tanto nuestro proveedor, sino nosotros. Muy probablemente recibamos inspecciones extraordinarias, de esas que no requieren citatorio, que llegan, te tocan la puerta y se desahoga la inspección. Muy importante, ¿qué te van a revisar? Van a revisar los contratos de trabajo de tu gente con los contratos de trabajo de los empleados de tu proveedor. Ahí no vas a tener los contratos de trabajo de tu proveedor. Entonces vas a tener un problema práctico. ¿Qué buscan ellos? Que si Juan, mi empleado directo, hace lo mismo que Pedro, el empleado del proveedor. Voy a revisar qué hacen en el día a día. Recordar que en las inspecciones el funcionario tiene la facultad de interrogar a los trabajadores sin la presencia del patrón. Entonces, ahí es muy importante que me quede claro a la gente del proveedor que no trabaja con nosotros, ¿no? Desde luego van a revisar que ese proveedor, ese empleado del proveedor tenga su gafete, que lo identifique como empleado del proveedor. Y sobre todo van a ver, oye, ¿qué herramientas de trabajo está usando el empleado del proveedor? ¿Son del cliente? ¿Son del proveedor? Si son del cliente empieza a distorsionarse. También cómo está el tema de capacitación, quién capacita a esa persona, quién lo tiene dado de alta. Te van a revisar el contrato de servicios, a ti cliente te van a pedir, y esto es bastante complicado, que acredites que el personal del proveedor está dado de alta en el IMSS y a lo mejor tú no tienes esa información a la mano. De ahí la importancia de tener estos procesos que nosotros le llamamos protocolo de fiscalización, donde yo reviso de tiempo en tiempo a mi proveedor que cumpla con obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social, y ahí yo me voy a llegar de esa información. Te van a pedir CFDIs de los empleados de tu proveedor y el documento maestro, que es el contrato de servicios. Si mi contrato de servicios, Andrés, tiene palabras, digamos, tachadas, ¿no? O palabras no apropiadas como el cliente me mandará a sus trabajadores para que laboren 8 horas al día en mis instalaciones. Híjole, ese tipo de redacciones de las cláusulas nos pueden llevar a que asuman que nosotros dirigimos al personal del proveedor, ¿no? Punto importante en el tema de ese contraste de actividades. Hemos visto casos donde la autoridad dice, oye, este empleado de tu centro de servicios es el director de procurement, ¿no? Y él revisa a tus proveedores de la empresa hermana. Oye, pues ese debería de estar en la empresa hermana. Es decir, está tomando la autoridad criterios muy en nuestra posición, muy al aire, ¿no? Sin mucho fondo, y está simplemente revisando nombres de puestos para decir, este nombre de puesto me hace más sentido que esté en tu empresa operativa, no en una empresa de servicio. Entonces, presumo que estás incumpliendo. Te doy 5 días para que me... Eso que dices es muy grave, porque realmente, ¿qué razón tendría entonces de existir el lineamiento en la Ley Federal del Trabajo donde se permite la subcontratación de servicios especializados entre empresas de grupo, ¿no? No hace servicio, no hace sentido tener una empresa de servicios, un centro de servicios compartidos, empresa X que le presta servicio a las 8 empresas de grupo, porque pues si te van a decir, tú eres el gerente de procurement solamente de operativa A, cuando es el gerente de procurement de operativa A, B, C y D. O sea, esa es la razón de su existir, ¿no? Entonces, si te van a cancelar el REPSE justamente por cumplir con la ley, pues de verdad estamos en un... Correcto, Andrés. La buena noticia es que estas conclusiones de la autoridad nos parece, por lo que hemos podido ver, que están, digamos, sin mucho sustento. Es una simple contraste de nombres de posiciones, ¿no? Y la buena noticia es que si nosotros tomamos en serio la inspección, capacitamos a nuestra gente para estar atentos a recibir inspecciones, saber qué documentos entregar, saber cómo frasear las cosas, qué llenar en la inspección,
Creo que podemos tener muchos argumentos y claramente si tengo una estructura corporativa de servicios bien fundamentada, creo que podemos darle la vuelta a esas conclusiones preliminares de la autoridad. Como tú bien dices, las insourcing o los centros de servicios compartidos expresamente se consideran empresas REPSE, entonces habrá que simplemente tener nuestro expediente de defensa bien armado y sobre todo saber atender la inspección. Antes las inspecciones, Andrés, lo hemos platicado muchas veces, antes de 2012 inclusive, que fue el primer intento de modificación de subcontratación, eran inspecciones de mero trámite, más cuando las llevaban las autoridades locales, no la federación. Entonces, no teníamos déjenme decirlo así, mucho interés en desahogar de forma más profesional o seria las inspecciones. Hoy día se vuelven clave porque esto te detona problemas en IMSS, Infonavit y SAT, ¿no? Entonces, el primer punto o tu primera línea de defensa es una buena estrategia de atención de inspecciones. Totalmente, mi estimado Diego. Carlita, ¿tenemos preguntas relacionadas con temas de inspección? No, Andrés, tenemos un par que es de otros temas. Perdón. Estamos sobre el tiempo y la verdad es que en este nuevo mundo flexible donde ponemos reuniones cada hora, etcétera, etcétera, siento yo que muchos de nuestros asistentes están a punto de desconectarse. A los que se están desconectados, no, de verdad les agradezco muchísimo. Los que tengan oportunidad de mantenerse con nosotros 5 minutos más, les prometo que no les quitamos más el tiempo. Quedan solamente 2 slides, son muy rápidos. Joaco, vamos a la siguiente, por favor. También tú, mi querido Diego, y por la premura del tiempo, si no lo puedes hacer breve, por favor. Muy rápido, solo cuidar cómo estamos atendiendo nuestros juicios laborales. Seguimos viendo demandas de trabajadores donde demandan al proveedor y al cliente, diciendo que hay una responsabilidad solidaria, sin aportar más dato. Importante cómo defendemos nuestros juicios. Si yo soy el cliente, no basta con que mi defensa sea negar la relación laboral, entendiendo que mi proveedor la va a reconocer, sino tengo que aclarar cuál es el vínculo que tengo con mi codemandado o con el proveedor y acreditar en su caso si es un servicio REPSE o no es un servicio REPSE. Es decir, aquí la recomendación es cuidemos la defensa de nuestros juicios, no se la encomendemos a mi proveedor, tomemos acción directa nosotros porque una mala defensa en un juicio laboral puede llevar a estos efectos negativos fiscales de seguridad social, ¿no? Si me condenan como corresponsable en un juicio laboral, se presume una inconsistencia en materia de subcontratación. Ese sería el mensaje clave, Andrés. En un juicio laboral de poca cuantía, mal atendido, puede llevarnos a un impacto fiscal. De acuerdo, Diego, muchas gracias. Vamos a la siguiente, por favor. El tema de la actividad de corte del sector aguacatero, ya lo platicamos previamente, y el tema de los centros de servicios compartidos, pues es justo el ejemplo que dábamos del gerente de procurement, ¿no? Que ahora, pues, la Secretaría del Trabajo en sus inspecciones está justamente amenazando con cancelación de REPSE, bajo el argumento de que un de servicios compartidos está llevando a cabo las funciones que en principio son actividades core como la gerencia de procurement, ¿no? Pero pues es gerencia de procurement para todas las compañías del grupo, entonces creo que ahí ya está muy claro cuál es la posición. ¿Podemos ir a la siguiente, Joaquín? Se los dejo, Lili, adelante, por favor. Sí, gracias. Bien rápido. Ya hemos ido comentando un poquito en materia de inspecciones que no solo la Secretaría del Trabajo, el órgano que inspecciona, se está centrando en cuestiones de REPSE o yéndose un poquito más allá, aprovechando la oportunidad y está inspeccionando también, obviamente, condiciones generales de trabajo, prácticas discriminatorias. Aquí tenemos otros bullets como explotación de menores o trabajos a menores de edad, la afiliación al IMSS, cumplimientos IMSS, Infonavit, que se estén cumpliendo con jornadas laborales como parte de los derechos, ¿no?, mínimos de la ley. Y también un poquito a la luz que hubo una reforma en el 2019 sobre
temas colectivos, también está inspeccionando cumplimiento con el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, de América del Norte, para que se lleven a cabo o se estén cumpliendo con las reglas que hasta la fecha se encuentran vigentes bajo esa reforma, que se cuente con un contrato colectivo, digamos, no blanco, sino en forma, que tenga actividad sindical, que se lleven a cabo el recuento, el voto de los trabajadores, etcétera. Entonces, también es únicamente mencionar esto para aprovechar y decirle a nuestra audiencia que también estos temas laborales y de seguridad social, pues, toman relevancia, ¿no?, a la luz de estas inspecciones. No sé si hay alguna otra slide, creo que ya... sigue la del SAT. El tema del SAT, creo que con este slide me podría aventar unas 2 horas, entonces, no sé cómo le puedo hacer para hacerlo chiquito, pero lo voy a decir así, o sea, el SAT que es tan activo, digamos, con sus temas de preguntas y respuestas, con sus misceláneas, etcétera, nos ha dejado en la subcontratación sin un solo criterio publicado, o sea, de una manera muy sospechosa. Y lo único que hemos visto, y lo platiqué un poco con Carla Aguilar, con Ricardo, con Miguel, en las revisiones de campo, lo que estamos viendo nada más es un poco de presión en el tema de las devoluciones de IVA, en donde a la hora de revisar la documentación, no solamente están yendo a la famosa materialidad que ya nos han venido exigiendo en los últimos años, sino que empiezan a solicitar ver el compliance de las regulaciones de subcontratación. También recordar que pues el ICR, el efecto es anual, ¿no? Y acabamos de presentar la declaración anual 2021, donde hay 4 meses que ya vinieron con la nueva legislación, que son de septiembre a diciembre de 2021, y ahorita sí 2022 que ya vamos de lleno. A mí me parece que el SAT está agazapado, viendo el momento de fiscalizar y de atacar esto, pero por el momento está como un poquito bajo perfil, digamos, ¿no? Carlita, no sé, Ricardo, Miguel, ¿quieren hacer algún comentario adicional? Creo que por ahí estamos, ¿no? Sí, correcto. Y lo que hemos observado es que lo que principalmente le falla a los contribuyentes es tener el contrato de prestación de servicios especializados y que en el contrato se haga mención del registro de REPSE. Esas son la principal falla que hemos visto. La otra es que luego tienen el pago de IMSS, pero resulta que no está a nombre de quien es mi contratista, entonces hay que ir un poco más allá. Nuestra recomendación sería, no hay que ser tan confiados con nuestros proveedores, hay que sí estarles revisando por lo menos de manera con pruebas selectivas, estar viendo la información, no solamente se aseguren de que llegue al repositorio y ya está, sí hay que estarla verificando porque sí hemos encontrado muchas faltas de información ahí, muchas inconsistencias y pues eso nos provoca que la autoridad no nos autorice la devolución de esos saldos, ¿no? Y aquí Gracias, aprovecharía para una última pregunta y es para Dani. Digo, creo que no tiene que ver mucho con subcontratación, pero sí con todo lo que se hizo el año pasado para efectos de estar en cumplimiento y que fue principalmente el fusionar a las compañías. Dice, referente al dictamen de IMSS, si la empresa fusionada el año anterior, empresa de servicios, tenía la obligación de presentar dictamen, pero para presentar aviso de dictamen requiere la firma electrónica, con la cual ya no cuenta, ¿cuál es la sugerencia? Ya que está obligada más los requisitos técnicos, ok, está obligada, pero los requisitos técnicos no lo permiten. Creo que ese es un buen tema. Dani, ¿qué nos puedes decir en el sentido? ¿Sí, ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Sí, este precisamente fue un tema por las imposibilidades prácticas de la FIEL. Entonces, en estos casos que son muy particulares, se tenía que acercar el contribuyente con la autoridad. Digamos, ahorita ya estamos un poco desfasados con el tiempo porque el aviso se presentaba en abril de 2022 y el periodo para presentar el dictamen es hasta septiembre, pero todas las empresas que caen en obligación, independientemente del aviso, tienen la obligación de presentar el dictamen en septiembre. Entonces, para todas esas empresas que la imposibilidad, digo, yo vi algunos casos y finalmente no fue una imposibilidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando hay un tema de fusión, siempre hay alguna que obviamente existe.
¿de acuerdo? Entonces, ahí había que ver exactamente el caso particular cómo fue, porque todos los casos que yo estoy dictaminando con fusión, obviamente la fusionante o la que, digamos, la que queda al final es la que presenta el dictamen y haciendo, obviamente, el antecedente de que trae empresas o una empresa fusionada, ¿de acuerdo? Entonces, si este fue un caso muy particular donde finalmente ninguna de las participantes de las empresas o la que surgió, si es que surgió una nueva, tiene fiel, pues ahí solamente en esos casos habría que acercarse con la autoridad, con su soporte CIDE IMSS, pero directamente a nivel central. O, en su caso, a la subdelegación que le corresponde conforme al domicilio fiscal. ¿De acuerdo? Pero en todos los temas de los que yo estoy dictaminando que son confusión, finalmente la empresa que está, digamos, en términos coloquiales, viva, es la que tiene que presentar el dictamen. Obviamente se tiene que hacer referencia a que los pagos fueron hechos en otra razón social o en diferentes razones sociales, no importa, pero que finalmente sí se tendría que cumplir con la obligación, derivado de que los empleados finalmente están en algún lado, ¿de acuerdo? Incluso aunque hubieran sido baja, de todos modos se habla con la autoridad, porque en estos casos particulares se presenta el dictamen solamente en esos casos donde no existiera fiel, digamos, te permitían a veces el papel, pero no está normado, ¿ok? Habría que hacer ahí un trabajo, se le dice de manera económica, con la autoridad. Sí. Muy bien, Dani, muchas gracias. Gracias. Yo creo que podríamos hablar más del tema, pero se nos está agotando el tiempo. Más bien, yo invitaría a la persona que nos hizo la pregunta directamente, ponemos el enlace a Dani y vemos el caso particular para apoyar. Vamos al último slide, por favor. Buenas prácticas y recomendaciones. No, preguntas ya. Listo. Buenas prácticas y recomendaciones. La presentación se las podemos compartir con gusto a aquellos que la deseen tener. Pueden comunicarse, perdón, ya sea al equipo de TGA y con Diego, con Lili, al equipo de Acápite, con Joaquín, con Ricardo, con Miguel, con Carla, servidor. Todos estamos a la orden. Yo creo que al final del camino, y yo con esto concluiría, o sea, me parece que lo que hicimos el año pasado para arrancar con una nueva estructura fue importante, fue indispensable. Creo que hoy día vale la pena detenernos un poco a ver cómo funciona nuestro sistema. Hacer un sanity check, revisar contratos, revisar objetos sociales, revisar si ha habido revisiones, inspecciones, cómo se han ejecutado, en qué espacio van, etcétera. El tema de los hay que revisar, ¿no? Donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está enfocando baterías. Y pues bueno, nosotros nos ponemos a sus órdenes. Al final del camino, con varios de nuestros clientes estamos haciendo estos sanity checks y estamos haciendo, digamos, como que un equipo con TGA como para efectos de forma multifuncional, pues atender los diferentes rubros de esto, ¿no? Yo con esto despediría la charla. No sé, Diego, Liliana, si ustedes quieren hacer algún comentario final, el micrófono es de ustedes. Gracias, Andrés. Simplemente agradecer la participación, el tiempo y así como takeaways de la plática serían darle una revisada a cómo hemos implementado estos cambios de los que hablas, Andrés. Del dicho al hecho puede ser que hayamos omitido o dejado de ser meticulosos en algún punto. Y esto solamente con la intención de prepararnos para la segunda vuelta o la segunda, no quiero decir oleada, porque no es COVID, pero a la segunda vuelta de la subcontratación, que ahora será la revisión de la autoridad, ¿no? Es indispensable esos sanity checks de los cuales hablas y el defense file. Sí, creo que ya a lo largo de la plática hemos ido abordando pues buenas prácticas y recomendaciones. Únicamente a lo mejor nomás recalcar que sería importante también el tema de la capacitación al interior, a los diferentes equipos de trabajo que comentabas en un inicio, Andrés, pues es difícil ubicar de quién es la responsabilidad. Creemos que más bien es un equipo multidisciplinario que necesita, por supuesto, capacitarse en esos temas para enfrentar inspecciones, para armar su archivo de defensa y en general para atender todos estos temas de la subcontratación, ¿no? Laboral y SAT. Buenísimo, muchas gracias, Lili, Diego. Gracias, mi estimado Daniel. Qué gusto que te hayas podido incorporar y platicarnos de los temas de seguridad social. Carlita, ¿algo más o ya le colgamos?
No, yo creo que vamos a repasar todas las preguntas. Si alguna quedó pendiente de responder, les mandamos un correíto. Por favor, agradecería que nos lo pongan ahí en el chat para podérselos responder en particular. Buenísimo, pues gracias a todos, un abrazo, Muchas gracias. cuídense mucho, feliz miércoles. Gracias. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Bye.